El entierro anticipado. Durante mi infancia, jugaba con un vecino del trabajo de mi padre. Siempre fue una persona constante en mi vida, de esas personas que por obra del destino te encuentras en distintas etapas de tu vida. La empresa de mi padre, al ser una bodega enorme, se encuentra en una cuadra donde no hay negocios. Hay casas en todo alrededor. Es una construcción muy grande, con 2 escaleras en la entrada, 3 pisos, aunque el único que es usado es el primer piso. En la segunda planta solía vivir una tía, pero el lugar resultó muy incómodo y prefirió irse a vivir a otro lugar. En la tercera planta tenían siempre una pareja de perro boxer, a modo de guardianes. Vivimos nuestra infancia en los 90s. En época que los juegos de video y las películas de terror estaban siempre en nuestros días. Vivimos en un tiempo de cambios. La bodega de mi padre siempre tenía una atmósfera aterradora. Entre niños, siempre nos asustábamos haciéndonos bromas. A veces uno se escondía en el patio o en el baño, y con ayuda de un micrófono distorsionador, producíamos voces tenebrosas. Sin embargo, las bromas pasaron a hacerse reales. En el sitio comenzaron a pasar cosas raras, tanto a adultos como niños. Por ejemplo, una vez vimos cómo una cortina corrediza se accionó sola. En otra ocasión, yo perseguí a una persona por un pasillo, creyendo que era el hermano más chico de mi padre, y cuando lo alcancé en el patio, desapareció. En otra ocasión, nos quedamos mi amigo, el que les hablaba al principio, y yo solos en un área donde almacenan costales. Este lugar da de frente a un pasillo que lleva hacia otra habitación, el baño y por último al patio. Mi amigo y yo veíamos en una pequeña televisión la miniserie del payaso asesino. Estábamos esperando los comerciales para ir a la tienda a comprar papitas, cuando de repente, por el pasillo, escuchamos mucho ruido, como si alguien al pasar tirara todo lo que había a su paso. Cuando nos asomamos a ver qué era lo que ocurría, vimos a un hombre de aproximadamente 2 metros de altura. No lo conocíamos. Ninguno de mis tíos medía más de 1,80 m. No se veía normal. Arrastraba un pie al caminar y su mirada estaba caída. No podíamos ver su rostro. De repente, el ser lanzó unos sonidos extraños. Parecía lamentarse. Yo me acerqué a la puerta y lo mismo hizo mi amigo. Salimos corriendo dejando la tele encendida. Cuando llegó mi padre, nos abrió la puerta y le contamos lo que nos había ocurrido, pero no nos creyó. Él nos dijo que creíamos ver cosas por andar viendo películas de terror. El tiempo pasó. Nos volvimos a ver durante la adolescencia. Él era muy alto, medía casi 2 metros. Para entonces yo ya trabajaba con mi padre. Mi amigo, aunque ya no vivía allí, de vez en cuando iba a visitar a sus abuelos que vivían a media cuadra del negocio. Me contaba que a veces veían entrar a personas a la bodega e incluso se escuchaba como si trabajaran. Le contamos a mi padre. Él nos decía que eso no era cierto, pues revisando las cámaras de seguridad no veían a nadie. Días después, varios vecinos le dijeron lo mismo a mi padre. Durante ese tiempo, los sustos ocurrían a cada rato. Escuchábamos gente que no estaba. Las puertas se abrían solas. En una ocasión, estábamos frente a la tele mi amigo, un tío y yo. No recuerdo qué programa veíamos. De pronto, el televisor comenzó a cambiarse por sí solo, hasta sintonizar estática. Entonces, vimos cómo unas líneas blancas y negras formaron un rostro demoníaco que se unió a unos sonidos horribles que salían de la bocina de la tele. No sabíamos qué hacer, estábamos paralizados del miedo. Lo único que se me ocurrió fue correr a desconectar la televisión. Después de ese incidente, mandaron bendecir la bodega y mi padre puso algunas cámaras. Para entonces, su negocio comenzaba a crecer mucho. La bodega cuenta con 2 entradas. Una directamente al área donde están los costales y demás productos que se almacenan, y la otra pasa por una oficina a la que no todos tienen acceso. También hay otra puerta al pasillo que desemboca en los almacenes. Yo me la pasaba en esa oficina. Allí hacía mis tareas de la preparatoria.
Un día me quedé hasta muy tarde. Ya había oscurecido y el último trabajador hacía horas que se había ido. Me entretuve en la computadora. Ni siquiera me di cuenta de la hora que era. De un momento a otro, comencé a sentir un miedo profundo. Algo así como un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Justo a un lado del escritorio estaba la puerta de madera que da hacia la bodega. Empecé a escuchar como si alguien le estuviera arañando. Puse a apagar la computadora. Me paré y caminé hasta la puerta que da al pasillo en dirección a la calle. Allí me detuve en seco. Vi algo parado en el pasillo. Era una persona muy alta. Era imposible que alguien entrara a ese lugar. Solo mi padre y sus hermanos tenían la llave. Me quedé encerrado. Estaba aterrado. No tenía por dónde salir. Por un lado los arañazos, por el otro el ente. Lo medité unos segundos. Entonces decidí salir por la bodega, ya que allí solo había escuchado ruidos, pero no estaba seguro de encontrar algo aterrador. Me encontré con el pasillo vacío. Estaban todas las luces encendidas. Agarré un poco de valor y me acerqué a los apagadores. Mi padre se molestaba si dejaban encendidas las lámparas. De pronto, escuché la voz de alguien que me llamaba al fondo del pasillo. Su voz se parecía a la de mi amigo, pero cuando éramos niños, yo recuerdo muy bien su tono de voz. Era muy chillón, a diferencia de cómo hablaba en la adolescencia. La voz me pedía que subiera las escaleras. En el patio hay unas escaleras que llegan hasta una pequeña habitación, donde guardan las cosas que no se usan. Por un segundo estuve tentado a asomarme. Su voz se escuchaba tan real. Sin embargo, apenas pude recuperar la razón. Apagué las luces y me salí corriendo a la calle. Ni de loco me iba a asomar. Me fui a mi casa sin mirar atrás. Dejé de trabajar allí, me casé y no acudí en mucho tiempo a la bodega de mi padre, hasta que me enteré que mi amigo estaba trabajando allí. Él se había divorciado y mi padre le permitía quedarse vivir en la segunda planta de la bodega. Como yo pasaba por una crisis económica, entré a trabajar medio turno a la bodega. Entonces mi amigo y yo volvimos a pasar mucho tiempo juntos. Aunque ya no volví a percibir nada paranormal, mi amigo me platicaba que seguían asustando en el lugar. No tanto como cuando éramos niños, pero se seguían viendo y escuchando cosas raras. De un día a otro, mi amigo empezó malo de una muela. Como estaban cortos de personal en la bodega, tuve que cubrirlo. Fueron varias noches aterradoras. En los almacenes veía una persona que se escondía entre los costales y las cajas almacenadas. Mantuve comunicación con mi amigo, a quien le contaba por medio de mensajes todo lo que veía. Él me comentaba que también muchas veces había visto lo mismo, pero lo último que presenció le dio tanto miedo que no podía dejar de tener pesadillas. Dijo que él sí tuvo el valor de acercarse al ser que se escondía, que lo encontró justo en el pasillo que lleva al patio. Según él, logró mirarle la cara y se encontró con que era idéntico a él. Y a partir de que lo miró, siempre en la noche soñaba que ese ente le acechaba en la habitación donde dormía. Los mensajes que me mandaba eran cada vez más extraños. Algunos ni tenían sentido. Yo creo que mi amigo padecía una fuerte fiebre y deliraba, pues decía que sus pesadillas eran tan reales que el ser que era su doble le dijo que vendría por él. Por 2 días enteros, mi amigo no me contestó ningún mensaje. Su madre me llamó, me dijo que había enfermado de los pulmones. Según ella, no era grave. Entonces decidí hacerle videollamada a mi amigo. Lucía muy raro, estaba muy delgado, siendo que hace unos días lo vi algo gordito. Él me dijo que su hora final había llegado, que ese ser que veíamos era él mismo y se sentía muy cansado. Durante la madrugada del día siguiente, mi amigo murió a causa de un paro respiratorio. Cuando vi su cuerpo en el ataúd, era muy diferente a quien había sido. Parecía como si algo le hubiera chupado toda la energía vital. Su piel estaba pegada a los huesos. Hace días volví a escuchar una voz en el pasillo.
Me resultó muy conocida. Me dijo que me alejara de los seres que quieren ser como nosotros. Actualmente vivo en otra ciudad de Bolivia. Mi padre sigue con su bodega y hasta donde sé, no se han presentado problemas nuevamente. A veces recuerdo a mi amigo, no sé qué habrá pasado allí. Quizás algún ente se sintió atraído por él y terminó apoderándose de su vida. Investigando un poco en internet, leí sobre la teoría del gemelo malvado. Dicen que cuando te ves a ti mismo, tu destino es fatal. A veces pienso que eso fue lo que le ocurrió a mi amigo. Nunca lo sabré. Me aterra que así fuera, que un doble se apoderara de él. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.